Quiero ahora dar una cordial bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube en diferido. Les enviamos un fuerte abrazo. Y como hemos visto, estamos inmersos en una serie que hemos denominado La vida del creyente y nos estamos basando desde la vida de Pablo y Bernabé. Y quizás no lo hemos mencionado tanto, pero hoy hay un tercer actor, que es Juan Marcos. Hoy veremos precisamente a Juan Marcos y qué fue lo que ocurrió con él. Y lo que queremos es ir recogiendo aspectos puntuales que como creyentes nos toca enfrentar, nos toca vivir. El creyente en Jesús es una persona que se esfuerza por trascender en la vida, pero es alguien que paralelamente a esto ha conectado que su ciudadanía está establecida en los cielos y que eso es prioritario y que todo lo que hacemos acá es temporal, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer vivir en nosotros las cosas eternas, porque Dios ya ha puesto eso en nosotros. La salvación es algo que trasciende y siempre la promesa más grande, el mensaje más grande, lo más importante de la Escritura es que Dios mismo vino a darnos la vida eterna. Eso está por sobre todo, eso está por cualquier otra promesa, por lo menos desde el aspecto de la Biblia. Vamos entonces a leer qué sucedió y tomamos la lectura del capítulo 13, versículo 13 del libro de Hechos. Y ahí dice Pablo y sus compañeros. ¿Quiénes eran los compañeros de Pablo? Eran dos, Bernabé y Juan Marcos. Era un equipo de tres. Ellos habían zarpado. Se estipula, se calcula que la duración de este viaje misionero de Pablo fue de 3 años más o menos, porque imagine usted, ellos se fueron de lo que hoy es Turquía, bajaron a Chipre, atravesaron el Chipre, tuvieron varias experiencias y ahora navegan de regreso al continente conocido como el Asia Menor. Y dice que llegaron a Pergue de Panfilia. Ahora Pergue es una ciudad que está en la costa del sur de lo que hoy es Turquía, Asia Menor en ese tiempo, y que formaba parte de la provincia romana de Galacia. Perga es una de las ciudades que recibe la carta a los Gálatas. Eso es muy importante. Y dice la Biblia que Juan Marcos, se apartó de ellos y regresa a Jerusalén. Juan Marcos se sopló ahí un viaje de unos 4 meses más o menos, para que lo entendamos en los términos. A mí esta semana me tocó viajar 5,000 kilómetros. Y mi viaje empezó en la ciudad de Lansing, Michigan. Agarré camino por tierra para el aeropuerto de la ciudad de Detroit y eso me tardó 1 hora y media. Salí a las 12:30 de la noche de aquí de Guate. Después esperé un momento en el aeropuerto de Detroit, más o menos un par de horas en lo que uno chequea las maletas y espera y pasa la seguridad. Y después de eso volamos a la ciudad de Dallas. Ahí tuve la gracia de Dios de estar 1 hora y media, así que compré algo de comer, que se lo quiero contar porque eso es siempre importante. Pero estamos hablando de que ya eran más o menos las 7:30 de la mañana aquí en Guatemala. Después de esta comida, me tocó tomar otro avión y aterrizar en Guatemala a la 1:10 de la tarde. Entonces, porque nosotros sabemos que las cosas son así, no le damos el tiempo real a cómo ocurren las cosas en la Biblia. Juan Marcos le llevó 3 meses, 4 meses regresarse a Jerusalén, mientras que a Pablo y a Bernabé probablemente ya llevaban medio año o quizás hasta un año en el capítulo 13 desde que empezamos a leer hasta donde vamos ahora, porque las cosas ocurrían muy lentamente.
Pero lo que está claro y lo que quiero yo hacer para llamar su atención es que en ese momento se produce en este equipo un cisma, un cisma. La tercera parte del equipo abandona al equipo. No fue algo agradable y por eso es que hoy lo que queremos hablar un poquito es cómo enfrentar nosotros los fallos. Y quiero hablar de dos tipos de fallos. En primer lugar, por supuesto, el hecho de perder a alguien que está con nosotros y que luego se vuelve a no estar con nosotros, se vuelve al mundo. Y también, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos cuando un hermano, cuando alguien que apreciamos nos falla? Como he mencionado, esto causó tal problema que unos 4 años después, 4 o 5 años después, Pablo, Saulo y Bernabé van a Jerusalén. Y cuando van a Jerusalén, ellos tienen allí lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Ahora me refiero al capítulo 15 de Hechos. Y allí se da una exitosa victoria teológica para el movimiento de Pablo y para el movimiento de Saulo. Pero después de ese momento, Pablo y Saulo son lo mismo, ¿verdad? Para el movimiento de Saulo y para el movimiento de Bernabé. Pero después de ese momento sucede algo. Y es que hay una inquietud de parte de Dios de ir y visitar y enviar las buenas nuevas a otras personas. Y esto es lo que sucede en esta interacción. Hechos 15:36. Después de algunos días, para que usted note, esto es unos 4 años después de lo que leímos en el capítulo 13, Pablo dijo a Bernabé, ellos están en Jerusalén ahora mismo, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado. ¿Recuerda usted? El primer título de esta serie se llamó La Proclamación, donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Lo que nos habla de que los apóstoles siempre tuvieron un seguimiento. Tenemos que tener un seguimiento. Versículo 37. Mire aquí el cisma, el manejo de algo que ocurrió unos 3 o 4 años antes, pero que aquí se evidencia. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos. Están en Jerusalén. Ya no están en Turquía, están en Jerusalén. Verso 38. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y aquí se produce un cisma entre dos apóstoles. Entre uno, Bernabé, que se llamaba o que le habían apodado, que su nombre ministerial era el hijo de la consolación, porque era alguien que buscaba la paz, era un levita, era alguien que se esforzaba porque las cosas estuvieran bien, era un cae bien, así como usted. Y Pablo, que Saulo era un crack teológico, pero como decimos en Guatemala, no se andaba con cuentos. Y si pensaba que algo no estaba bien, lo iba a decir. Y si no le agradaba algo, y se abre una brecha que el versículo 39 nos narra y dice, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé, Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre a revisitar a los hermanos que ya habían. Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y entonces podemos quizás imaginarnos un poquito de este cisma que ocurre en Jerusalén, que ocurre en la iglesia principal. Y lo bueno de esto es que Pablo ya no fue a Chipre, el evangelio se extendió, pero Bernabé y Saulo quedaron separados. Quedaron divididos.
Es importante entender entonces los dos enfoques de esta charla. En primer lugar, está bien considerarnos una familia, un pueblo, un ejército, un grupo organizado. Cuando la Biblia habla de el Señor de los ejércitos, ¿ha visto usted que esta escritura aparece mucho en el Testamento de los antiguos? Reina Valera dice Jehová de los ejércitos. La Biblia, el original enseña que es el Señor de los grupos organizados. El Señor de los grupos organizados. Sebaam no es ejércitos, sino son grupos organizados. Por lo tanto, es una referencia al Mesías, a Jesús, que venía a llamarnos a la habitación en pueblo. Que Él venía a congregarnos para que nos uniéramos y para que nos organizáramos en función de lo verdaderamente importante y de lo eterno, lo cual es la predicación y la proclamación del Evangelio. Por eso, nosotros en esta iglesia debemos de tener esa identidad, que nos necesitamos, que nos hermanemos, porque todos los que estamos acá, todos los que nos sintonizan, tienen un papel importante en la proclamación, de tal forma que cuando alguien abandona, nos golpea a todos, especialmente si lo abandona no para buscar una guía distinta del Señor, o lo enviamos de misionero, sino porque lo hace porque se enfrió de las cosas del Señor. Es muy doloroso y ese es un enfoque. Pero por otro lado, también entender que las personas nos pueden fallar. ¿Y cómo manejamos nosotros estos fallos? Entonces, por un lado está la sensación de abandono, por supuesto. Pero por otro lado está la sensación de cómo manejamos el día al día y cómo llegan momentos, incluso en familias, incluso en comunidades creyentes, en iglesias o en el trabajo, en que nosotros decidimos ya no dar una oportunidad más a las personas. Es decir, rayamos una línea y decimos no más. Pero en ello hay una línea muy delgada entre amar y marcar límites. Y lo que queremos es ver cómo estos dos actores se manejaron. En primer lugar está el tipo que nos cae bien, Bernabé. Vamos a ver su caso. He de decir que ambos casos tienen una parte de inspiración de parte de Dios. No quiero decir que Bernabé fue el malo o que Pablo fue el bueno, porque Pablo se queda con la narrativa de los hechos y nos cae bien a todos, ni al revés, ¿verdad? Aquí no vamos a tomar partidos, pero lo que quiero que veamos es la inspiración divina o cómo Dios nos manejó para ser parte y enseñarnos a nosotros de cómo enfrentar los fallos, cómo enfrentar el abandono, cómo enfrentar dolores emocionales que nos producen, por ser humanos, las relaciones interpersonales que tenemos con otros creyentes, especialmente en nuestras imperfecciones. Así que la reacción de Bernabé fue que había que darle una oportunidad a Juan Marcos, inmediatamente. Para él fue fácil procesar que pues nos dejó y que démosle otra. Ahora tal vez quizás sí el Señor lo va a usar, lo va a mantener y esto va a estar bien. Y creo yo que algo de esto nosotros podemos aprender, porque debemos de estar prestos para discernir cuando Dios está restaurando a alguien, cuando Dios está llamando a alguien. ¿Por qué? Porque Dios no es como yo. Él siempre da oportunidades, Él siempre ama, no tiene opción de no hacerlo. No hay maldad en Dios, ninguna. Por eso es que nosotros señalamos siempre que la serpiente, cuando engañó a Eva, le dice, mira, le dice, come del fruto porque vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Y a Eva eso le pareció atractivo. Pero es que Dios no conoce el mal, Dios solo conoce el bien. Es la única criatura del universo. No, perdón.
Es el único ser del universo que no conoce el mal. Por favor, quite eso de criatura. Dios no es criatura. Dios es el ser omnipotente. Él no es creado. Es el único no creado. Y luego podemos pensar en los ángeles, las criaturas que están al servicio del Señor, que sí son creadas, en que por no estar corrompidas por el pecado como nosotros, no tener realmente un acceso a elegir o al pecado, también manejan el bien, pero por supuesto dependiendo de Dios. Ahora, ¿cómo manejó esto Dios? Y vamos a leer una escritura en la cual Dios se revela, Lucas 17:1. Están hablando de las relaciones personales, están hablando de las interacciones, están hablando de perdonar. Y Jesús dijo a sus discípulos, verso 1, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Yo quiero que usted me haga un favor y voltee con su vecino y diga, es inevitable que hayan tropiezos. Es inevitable. Es que nos vamos a ofender. Somos seres rotos. Estamos en el proceso de la restauración. Pero hay de aquel, dice la Escritura, por quien vienen. ¿Qué quiere decir eso? Yo tal vez no estoy listo para entrar a decir qué quiere decir eso, pero le voy a decir cómo lo interpreto. Lo interpreto como una moraleja. No sea como Juan Marcos. No sea como Juan Marcos. Mejor le sería, mire lo que dice Jesús, y esto es muy parabólico, si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Verso 3. Cuídense. ¿De quién hay que cuidarse, hermano? ¿De quién nos tenemos que cuidar? Andamos cuidándonos de los demás, pero a veces somos demasiado cómodos con nosotros. Nos tenemos que cuidar de nosotros mismos, porque el mal está en nosotros, porque el pecado está en nosotros. De ese pecado es que nos tenemos que cuidar, no solo del pecado que está en los demás. Cuídense de ustedes mismos. Si tu hermano peca, dice, confróntalo. Las traducciones ponen ahí repréndelo, pero no es repréndelo, es hacer un enfrentamiento con la necesidad de arreglar las cosas. Eso quiere decir confrontar. Y si se arrepiente, dice, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Esto fue un automatismo para Bernabé. Claro, pasaron años que él probablemente, y vamos a fantasear un poquito, Bernabé sigue con Saulo, van por toda Galacia y de repente regresan a Antioquía. Estoy hablando del capítulo 14, y ahí se ha producido un cisma teológico, y entonces van a Jerusalén unos 3-4 meses, descienden a Jerusalén, y al cabo de 3 años, cuando descienden a Jerusalén, van a exponer un caso ahí. Pero es que Juan Marcos era familiar, era tío, perdón, Bernabé era tío de Juan Marcos. Es como que yo hubiera mi sobrino. Y probablemente se dio aquella dinámica en la familia, en donde la mamá de Juan Marcos, que era hermana de Bernabé, le hospedó en su casa. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, papá? Y el Juan Marcos tal vez salió arrepentido de haberlos dejado, y tal vez oraron, y tal vez vivieron esta escritura. Eso era como esta gente se conducía. Esta gente, lo que nos muestra la evidencia es de cómo se condujeron por lo que Dios les dijo, porque para eso habían recibido el Espíritu Santo. Así que ese es el caso de Bernabé. ¿Cuál fue el caso de Saulo? Quiero decirle que el caso de Saulo fue el mismo, solo que necesitó más tiempo, porque él no estaba listo. De tal forma que cuando 3 años después se lo encuentran, él dice en buen chapín, Nel pastel, no me llevo a tu sobrino. No, pero es que yo me lo quiero llevar, pero yo no quiero. Entonces nos separamos, bueno, nos separamos. Y te vas tú para allá y me voy yo para allá. Y se pelearon. Saulo no estaba listo en este momento. Él necesitó un tiempo
para llevar, y esto es lo que quiero dejar en su corazón, para llevar un proceso, pero el final fue el mismo, porque todos procesamos las cosas de una forma distinta. El pecado nos ha afectado a nosotros de formas distintas y por eso nos cuesta aplicar la palabra de Dios, y algunos necesitamos más tiempo que otros, necesitamos más proceso que otros. Esto más o menos ocurre en el 48 después del año 0, 49, 50. El concilio de Jerusalén lo ubica en el 50. 12, 14 años después de este rompimiento y de que Saulo va por todo el imperio y que escribe todas las cartas que escribe y que es el perito edificador de la congregación del Señor, llega a Roma preso. Saulo llega a Roma preso. Ha vivido náufragos, ha vivido acusaciones de algunos de los judianos, y la cosa para él lleva un par de años preso, y cuando llega a Roma le dejan vivir en una casa, le permiten estar con más personas, le permiten ser visitado, pero él está preso, él está esperando el juicio. Se piensa históricamente que cuando Nerón causa el incendio en Roma del año 65, 66, justo en el momento en donde está empezando la guerra judía en Jerusalén, ahora sí estamos hablando de como 8 meses de viaje entre esas dos ciudades, hablando del tiempo antiguo, Nerón dice: hay que matar a todos los judíos. Y resulta que Pablo estaba en juicios y lo matan. Pero Pedro también andaba en Roma y lo matan. Lo mataron porque pertenecía a la etnia de los judíos. Hay que aclarar, a Pablo no lo mataron por cristiano, lo matan por judío, porque hay un problema político. Esa es la lectura que hacemos de la historia. Pero en ese ínterim, en ese tiempo que pensamos que fueron un año, que fueron 2 años, encontramos con que Pablo ha culminado su proceso. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estando preso escribe la carta a los colosenses. Y en el capítulo 4, versículo 10 de esa carta, Pablo, ahí escondido entre los saludos, dice algo que nos ayuda a interpretar la charla de hoy. Dice: Aristarco, ¿qué es Aristarco de Pablo? Ahora es mi compañero. Silas ya no era compañero porque lo ha dejado de pastor en una congregación, pero ahora preso tiene a Aristarco. Es mi compañero en la prisión. Él les manda un like en su Facebook, dice Pablo. Les manda saludos. Y Marcos. Y cuando vemos a Marcos aquí tenemos que hacer: Marcos, es nuestro Marcos. Es aquel que Pablo había rehusado a llevarse consigo mismo. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, para que no nos quede duda de que había otro Marcos o de que era el homónimo de alguien. No, Marcos, el tipo con el que Pablo tuvo un gran problema, el tipo que le falló a Saulo, está allí. Y luego la Biblia dice, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y aquí vemos un gran cambio de chip, porque no quería ni andar con él, y ahora es un valedor de su ministerio. Ahora está diciendo: ¿saben qué, muchacha? Les doy un mandamiento de parte de Dios. Si Marcos llega, recíbanlo. Y ha habido un proceso distinto. Ha habido la misma escritura que veíamos del Señor Jesús, pero aplicada en un tiempo distinto. Pablo y Marcos se terminaron arreglando, al punto que Marcos llega a servirle a Roma. Está dispuesto a estar preso con Pablo, está dispuesto, pero él no es reo. Él nada más acompaña a Pablo, está con Pablo, porque ha habido una restauración en el fallo, ha habido un trabajo que Dios guía. Queridos hermanos,
No podemos permitir que el maligno nos destruya dividiéndonos. Y ese es su trabajo. Su herramienta principal es la mentira. Y por medio de la mentira, él te va a afear, voy a decirlo así, a tu hermano. Te va a hablar mentiras de tu hermano. Se va a meter en tus motivaciones y te va a decir: no, es que él no te ama, él anda hablando mal de ti, no, es que tal cosa. Él va a poner división. Y cuando escuchamos a la división, estamos escuchando las mismas palabras del maligno, del que el único ser que está 100% condenado a la muerte, que no tiene esperanza, del que ha en gran medida causado todo este embrollo en el cual estamos metidos. Quiero recordarte 3 cosas para aterrizar la charla. En primer lugar, recuerda tú de Marcos. Recuérdate de Marcos, de Juan Marcos, y procura no fallarle a tu hermano. Procura no abandonar. Estoy hablando de comunidad. Tomemos una responsabilidad distinta. Es decir, sometámonos a la palabra del Señor, que nos dice cómo hemos de relacionarnos con los demás para no fallarnos. Pero si fallas, porque todos fallamos, no tomes como excusa al ser humano: no, todos fallamos. No. Busca arreglar tus fallos. ¿Quién me dice esto? Juan Marcos. El hecho de que Juan Marcos llega a Jerusalén, cuando ve a aquellos dos, Juan Marcos empieza: yo me quiero ir con ustedes otra vez. Necesito otra oportunidad. No logró arreglarlo en ese momento con Saulo, pero sí que lo arregló con Bernabé. Así que, si fallas, Dios es Dios de humildes y resiste al soberbio. La segunda cosa que te quiero recordar es que si alguien te ha fallado, ábrete para ti mismo un proceso de sanidad, de salud. Si alguien se ha ido, si alguien te ha abandonado, abre para ti, para tu salud mental, para tu salud emocional, ábrete un proceso. No pasa nada. Al contrario, es muy saludable que nos abramos un proceso. Busca ayuda espiritual. Pídele a un terapista que te acompañe. No me avergüenza decir eso. Los terapistas trabajan con nosotros y en esta iglesia hay buenos terapistas. Pide que te acompañen. Expón tu corazón. Yo me sentí defraudado, me sentí con eso. ¿Cómo logro? Porque lo que un terapeuta y un verdadero guía espiritual deberían de hacerte es llevarte a responsabilizarte de tus acciones, de lo que tú puedes cambiar y a sanar en el proceso. Pero ábrete a sanar. Lleva un proceso. Esta parte es difícil de decir, ¿verdad? Busca ayuda, porque lo que está claro es que sin ayuda no podemos. No podemos. Necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de hombres maduros en Dios, hombres y mujeres maduros en Dios, que nos expliquen la escritura, y por supuesto de profesionales. Pero busca ayuda. Pablo no se quedó sin la ayuda. Fue más rápido Bernabé, pero Pablo no se quedó sin la ayuda. Y número 3, es la tercera cosa que te quiero recordar. Cuando estás herido, cuando estás mal, cuando estás con una sensación de abandono, sin importar qué es lo que estás viviendo, la Biblia te dice que no puedes dejar de amar. Porque si dejas de amar, si quitas el amor, eres hijo del diablo, eres heredero del diablo. No puedes, no es una opción para el creyente dejar de amar, no se puede. Y por amor
me refiero a buscar el bien y la voluntad de Dios para la relación. A eso me refiero por amor, porque eso es lo que dice la Biblia que es el amor, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis indicaciones para ustedes. O sea, buscar la voluntad de Dios es buscar que el bien descrito en la Escritura se cumpla en nosotros. Entonces podemos hacer cualquier cosa, pero la sanidad espiritual no va a llegar con tu propuesta de dejar de amar. No llega así. Un creyente no puede tener el lujo de dejar de amar. No, no se puede. Si somos de Cristo, no podemos. Podemos poner límites, por supuesto. Podemos poner distancia. Pero lo que no podemos es dejar de amar, porque esto está prohibido en la Escritura. Así que dejar de amar no es una opción. ¿Por qué lo digo? No lo digo yo, lo dice Dios. Dice, toda la ley en una palabra se cumple, han traducido lamentablemente, pero se llena. Es decir, se vuelve óptima. En él amarás a tu prójimo como a tú mismo. Muchos leen aquí, si yo amo a los demás, no tengo que cumplir la palabra de Dios. Eso es falso, eso es herejía. No está diciendo eso. Lo que Dios te está diciendo es que los mandamientos fueron dados para que tú comprendas qué es amar a tu prójimo. Para eso fueron dados. Por eso a tu prójimo no le robarás. Aunque no tengas que comer y no hayas comido por 3 días y viene tu prójimo y bota 100 quetzales y los deja ahí tirados y se va, la Biblia no te da a ti decir, gracias Señor, buena onda Padre, y agarrar los 100 quetzales y voy a ver en qué me los como. No, porque escrito está, no robarás. Entonces tengo que volver la ley del Señor repleta, llenarla por medio de cumplirla, de actuar. Entonces yo busco al Señor, al que se le cayeron los 100 quetzales, mira hermano, y tal vez me oye las tripas y entonces puedo hacer una pausa. Hermano, y ahí las tripas pueden enviarle un mensaje, aquí está, se te cayó esto, aquí está, porque escrito está, no robarás. ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Dios va a actuar. Dios va a actuar. La gran mayoría de veces no vemos la actuación de Dios, no vemos las respuestas de Dios, porque no obedecemos su palabra, porque no escuchamos su palabra. Está escrito, el que cierra su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominación. Así que si pensamos en que no, yo con oración lo arreglo todo, no se arregla todo con oración, hermanos. Primero hay que ser obedientes. Así que la forma entonces de guardar la palabra del Señor es porque nosotros al hacerlo lo vamos a hacer por amor a los demás, porque es lo que Dios te está llamando a hacer. Cierro con una reflexión. ¿A quiénes de nosotros, no levante sus manos porque no quiero ver esta pregunta que voy a hacer, pero sí se la quiero lanzar a su corazón para que usted estoy hablando en lenguas aquí, perdón, la analice? ¿Usted sabe qué me está pasando? No conecté el inglés, se me está olvidando el español, me voy a quedar mudo. Pero en serio, quiero que analice esta pregunta. ¿A cuántos de ustedes les han fallado en visión de fe? Misco. ¿A cuántos de ustedes los han dañado y les han herido en visión de fe? Misco. No levante la mano, por favor, no quiero saber eso, pero estoy seguro que todos podríamos levantar la mano. Pero no quiero guardarlo a visión de fe Misco, quiero llevarlo a tu familia, quiero llevarlo a tu empresa. Yo quiero que hagas una reflexión y con lo que has escuchado hoy,
¿cómo vas a iniciar tu proceso? ¿Cuál va a ser el proceso? Porque ya dijimos que si eres un hijo de Dios, dejar de amar no es opción. No es opción. Odiar no es opción. No es opción. Porque va en contra de la Escritura. Porque nosotros representamos la Escritura. Porque esto trasciende nuestras emociones, que dicho sea de paso, son emociones caídas. Trasciende nuestras emociones. Salud. Que Dios nos dé a todos salud. Cierre sus ojos, por favor. Quiero pedirle que reflexione entonces por unos instantes sobre qué implica para usted empezar ese propósito, ese proceso, perdón, no quise decir propósito, quise decir proceso. Mire, hágase un favor, no se distraiga ahora y haga este ejercicio, porque seguramente Dios está detrás de esto para traer salud a su vida. Hágase un favor ahora mismo y no se distraiga, ni cuando empecemos las canciones, ni cuando nada. Pero yo quiero preguntarle, ¿en qué ha recibido fallos? ¿Y cómo va a hacer para empezar ese proceso? ¿Qué implica empezar ese proceso? Porque hay un proceso. Nosotros los creyentes vamos al proceso escrito. No nos manejamos por nuestras emociones, están ahí y nos evidencian que está ocurriendo, pero no nos manejamos por nuestras emociones, vamos al proceso. Así que tanto Pablo como Bernabé llegaron al mismo punto, la ruta fue distinta, pero el punto al que llegaron fue el mismo. Y hoy es un buen momento para empezar este proceso. Hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento. Esto es entre tú y Dios. Importantísimo. Esto es entre tú y Dios. Esto es una oportunidad para sanar para ti. Esa es una oportunidad para ti para ser un mejor creyente, una mejor persona. Es que esto no tiene que ver con lo que te han hecho. Esto no tiene que ver, todavía ni siquiera te estoy diciendo perdona, no. ¿Qué implica ese proceso para tu vida? Quiero que lo preguntes. Quiero que lo reflexiones en ti mismo, en ti misma. No mirar ese panorama que hacen que tus sueños sean como desvelo. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su
Quiero invitarte a hacer ahora mismo, es un ejercicio ahí donde estás, con tu corazón cerrado, y que puedas enfocar qué cosas te están afectando, quiénes te están afectando, qué personas te están afectando. Quiero que te des un espacio para trabajarlo contigo. Está bien si se derraman lágrimas, no pasa nada. Al contrario, es mejor. Está bien si nuestro corazón tiene dolor. No te sientas como que tienes que ser un creyente perfecto. No, hay dolor en nuestro corazón y Dios quiere traer salud y sanidad. Pero requiere de nuestro esfuerzo, requiere de nuestro trabajo. No es meramente un acto de fe, un acto de positividad. No. Es un acto de mucho trabajo en donde Dios va a tratar primeramente con nosotros. En donde va a tratar con nuestro ego, con nuestra humildad, con nuestro dolor. Por eso yo quiero invitarte ahora mismo a meditar. ¿Dónde empieza tu proceso? ¿Cuál es el primer paso de ese proceso que tienes que dar? ¿Cuál es ese primer paso de ese proceso que tienes que dar? ¿Dónde debes de empezar? Yo sé que algunos de ustedes no están acá, pero donde quiera que estés, si puedes tomarte un tiempo para abrir tu corazón, para ser vulnerable y para admitirte a ti mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo con tu vida? ¿Qué está pasando? Es importante. Vamos a hacer este trabajo porque Dios nos ha dejado la capacidad de ser libres, porque conoceremos la verdad y la verdad es Jesús y la verdad nos hará libres. Necesitamos vivir en libertad, necesitamos cada vez más reflejar al varón perfecto que es Jesús. Yo quiero decirte que hay una esperanza de ese lugar donde estás viviendo. No tienes por qué seguir viviendo en el terror del dolor, en el terror de la miseria, en el terror, de la tristeza, del enojo, en el terror del resentimiento, en el terror de tener que defenderte continuamente de todo mundo. Dios te ha llamado a una vida libre de esas cosas. Dios te ha llamado a una vida libre de resentimiento, de no querer darle una oportunidad a nadie más. Dios te ha llamado a una vida libre. Claro, en el mundo hay aflicción, pero nosotros tenemos al que ha vencido al mundo. Él está con nosotros. Él nos va a dar la salida. Querida iglesia, necesitamos empezar nuestro proceso. Necesitamos enfocar. ¿Con quién? Pero empecemos un proceso y que Dios te lo dicte. Quizás en este momento no sea ni el momento de ir a buscar a esa persona, no te digo eso, pero por lo menos delinea un proceso. ¿Y cuál es el primer paso? Y yo quiero hacer una oración para que Dios nos fortalezca y nos dé la valentía y el poder que solo viene de Él para enfrentar la vida, para enfrentar nuestros procesos. Esa quiero que sea mi última oración. Pero antes de hacer esa oración, siempre me gusta desafiar a las personas que no conocen al Señor Jesús, que nunca le has dicho que venga a vivir a tu corazón, que no lo has confesado como tu Salvador. Si tú no lo has hecho, por favor, Dios te está llamando. Dios te está dando la oportunidad que lo hagas. Estoy seguro, por eso estás escuchando este mensaje, esta prédica. Por eso viniste hoy, si no lo has hecho, porque Dios te está dando la oportunidad de hacerlo. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te necesito. Quiero reconocer que tú eres Dios, Dios que vino a la tierra, tomó forma de hombre, pero que regresaste y estás sentado en el trono de gloria. Moriste por mis pecados para perdonarme. Yo recibo este sacrificio. Recibo tu sacrificio que perdona mis pecados. Por favor, escribe mi nombre
en el libro de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración por primera vez, me gustaría que dejaras un comentario o que al final del servicio te quedaras un momento para orar conmigo. Yo quiero orar contigo. Eso es lo más importante que puedo hacer en este día. Para todos los demás que somos salvos y que tenemos un proceso, yo quiero hacer esta oración. Señor, bendito seas tú, que has dejado en tu palabra la instrucción, la vida, que nos has dado, Señor, un camino más excelente, el camino del amor. Ayúdanos en este proceso, Señor, ayúdanos a ser valientes. Despierta en nosotros la valentía para iniciar esos procesos en nuestro corazón. Quizás todavía no para buscar a alguien, pero para iniciar nuestro corazón, para abrirnos a tu palabra y a cada paso que nos vas a ir dictando. Ayúdanos a comprenderte, ayúdanos a conectarte, ayúdanos a entenderte, Señor. Ayúdanos en este camino que hemos de llevar y fortalece nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, que puedan ser sometidos a tu palabra y que podamos, como lo decía Pablo, ser más que vencedores, es decir, aprovechándonos de tu sacrificio y de tu poder derramado en nosotros, que podamos conquistar cada circunstancia dolorosa en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, por favor, para que sea hecho en nuestras vidas y para que hoy empiece el proceso en el nombre de Jesús. Empieza ese proceso en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. No en nuestras fuerzas, no con nuestros recursos únicamente, sino por el sacrificio de Jesús. La sangre de Cristo es vida. No porque querramos, por el sacrificio de Jesús. No porque lo sintamos, sino por el sacrificio de Dios en el madero. Bendito seas tú, Señor. Prosperarás y todo te saldrá bien. Con todo el corazón, cantémoslo una vez más. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. Lo vamos a cantar una última vez para que quede claro. Es el sacrificio. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. Gracias, Señor. La sangre de Cristo es vida. Sí, Señor, tu sacrificio nos ha dado vida. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que nos sentimos mejor después de una intervención de Dios? Imagínese usted si nos metemos a un proceso de Dios. Vamos a ser creyentes en mejor estado para servir a Dios y para disfrutar la vida que Él nos ha dado. La vida eterna para usted y para mí ya empezó. Va a tener una pausa si Jesús no viene, pero la vida eterna ya empezó. Nosotros no somos como los que viven sin esperanza. Nosotros no somos de los que se vuelven.
Nosotros somos, porque así está escrito, de los que continúan a la meta. Que Dios lo bendiga para ustedes y nos vemos la próxima semana.